Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos será pan out y el otro crack up. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bien, comencemos con pan out. En cuanto a este phrasal verb, vemos que su contexto refiere a obtener un resultado favorable o positivo a modo de algo que resulta o sale bien. Como observación tenemos que puede que de manera inicial no se tenga mucha certeza de cómo puede resultar ese algo. Esto es más como que en ocasiones, porque esto ya depende del contexto, puede que de manera inicial no se tenga mucha certeza de cómo puede llegar a salir bien ese algo, de cómo se puede llegar a obtener ese resultado favorable. Pero pues evidentemente esto depende de las circunstancias, no es algo que siempre sea así. Adicionalmente, también puede entenderse cómo se desarrolló algo. En este caso es más como describir cómo se desarrolló satisfactoriamente ese algo. Por eso hablamos más como de una acción que tiene cierto curso hasta su finalización, cuando nos referimos a resultar o salir bien. Básicamente es como describir cómo se iba desarrollando eso hasta que llegó a obtener un resultado favorable. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. They had spent a lot of time planning all the activities for this year's town carnival, and it all finally panned out. Eso significa, ellos habían gastado o pasado mucho tiempo planeando todas las actividades para el carnaval del pueblo de este año. Y finalmente todo resultó bien, finalmente todo salió bien. Entonces, como podemos apreciar, este ejemplo hace referencia con toda claridad a ese único contexto. Lo que decimos aquí es que ellos habían gastado mucho tiempo en la planeación de todas las actividades correspondientes al carnaval del pueblo este año. Y finalmente todo salió bien. Es decir, esa planeación que ellos hicieron de todas esas actividades llegó a generar un resultado favorable. También haciendo mención a que el carnaval finalmente salió bien o resultó bien, generó un resultado positivo. Como podemos apreciar, en este caso no nos enfocamos mucho si de manera inicial se tenía certeza de que pudiera ser un éxito o no. En este caso ya estamos enfocados en el resultado. Como te decía previamente, el énfasis está en el resultado. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. The last time she was in charge, there were some problems, but now she's working hard to make things pan out. Eso significa, la última vez que ella estuvo a cargo, hubo algunos problemas, pero ahora ella está trabajando duro para que las cosas salgan bien, para que las cosas resulten bien. Aquí también podemos apreciar que en este ejemplo se hace referencia con claridad a este único contexto. Lo que decimos es que la última vez que ella estuvo a cargo hubo algunos problemas, pero ahora ella está trabajando duro para hacer que las cosas generen un resultado favorable o se conviertan en un resultado favorable, salgan bien, resulten bien o sean exitosas. En este caso hablamos ya también pudiendo intuir de que ella está trabajando, esforzándose para que las cosas se desarrollen de manera positiva o pues en efecto generen un resultado satisfactorio. Evidentemente, como te decía al inicio del contexto, esto de cómo se desarrolla algo hasta llegar a un resultado positivo puede estar ahí inmerso, no necesariamente tiene que resaltar, porque el énfasis está en cómo termina la acción, cómo termina siendo un resultado favorable o cómo termina resultando positivamente, saliendo bien igualmente. Bueno, pues ahora vamos con crack up. En cuanto a este phrasal verb, vemos que tiene tres diferentes contextos. El primero de ellos es experimentar un episodio emocional crítico o complejo. El segundo es reír o hacer reír a alguien de una manera intensa o descontrolada. Y el tercero es chocar o colisionar en un vehículo. Igualmente tenemos el mismo número de observaciones,
Para el primer contexto vemos que tiene lugar a causa de un evento o suceso negativo que lleva a experimentar ese episodio emocional crítico, que también puede tener un impacto físico y que incluso en casos extremos puede llegar a requerir de ayuda profesional. La observación para el segundo contexto vemos que refiere a atravesar por un momento de risa, llegando incluso a ser difícil de contener, ya sea riendo de manera descontrolada, riendo a carcajadas o simplemente muriéndose de la risa. Y la observación para el tercer contexto vemos que es haciéndolo de manera accidental, chocando o colisionando en un vehículo de manera accidental y que también puede ser aparatosa. También podemos entender aquí que puede ser estar involucrado en un accidente o accidentarse, pero porque evidentemente se choca o colisiona en un vehículo. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. After the unexpected death of his wife, he cracked up. Since then, he has never been the same person he was before that event. Eso significa, tras la muerte inesperada de su esposa, de la esposa de él colapsó, él se derrumbó o se desplomó emocionalmente. Desde entonces nunca ha vuelto a ser la misma persona que era antes de ese suceso o antes de ese evento. Como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese primer contexto de experimentar un episodio emocional crítico. Lo que estamos diciendo es que tras la muerte de la esposa de él experimentó ese episodio emocional crítico, él colapsó, se derrumbó, se vino abajo a causa de ello. Y desde entonces él no ha vuelto a ser la misma persona que era tras ese suceso. Lo que estamos viendo aquí es que el evento que tuvo lugar, que evidentemente fue negativo y que lo llevó a él a colapsar o a experimentar ese episodio emocional fuerte, pues fue el fallecimiento de su esposa. Evidentemente un suceso negativo que lo llevó a experimentar tal cosa. Entonces, evidentemente hacemos referencia aquí a ese primer contexto. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. We went to a stand-up comedy show last night and had a great time. We could not stop cracking up during the whole show. Eso significa, anoche nosotros fuimos a un espectáculo de comedia y lo pasamos muy bien. Nosotros no podíamos parar de reírnos durante todo el espectáculo. Nosotros no podíamos dejar de reírnos a carcajadas durante todo el espectáculo. En este ejemplo podemos apreciar que se está haciendo referencia a ese segundo contexto de reír de una manera intensa o descontrolada, porque lo que estamos diciendo es que nosotros fuimos a un espectáculo o show de comedia la noche anterior y pues tuvimos un buen rato. Además, nosotros no podíamos parar de reírnos de una manera intensa o de reírnos a carcajadas, o incluso no podíamos parar de morirnos de la risa durante el espectáculo entero, durante todo el show. Entonces, evidentemente estamos viendo que se hace referencia a ese segundo contexto y que en efecto fue el show de comedia el que nos hizo a nosotros reír de una manera intensa, de hacernos reír a carcajadas, evidentemente pasando un buen tiempo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante también para poder comprender los phrasal verbs. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que igualmente considero importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Igualmente aprovecho para dejarte mis redes sociales, en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.